¿Quién serías si no tuvieras miedo? No te lo preguntes como frase motivacional de Pinterest. Pregúntatelo como si alguien te obligara a responder a cambio de tu vida. Porque la verdad es esta. El miedo ha sido el arquitecto secreto de tu vida. Y si te atreves a mirarlo sin disfraces, te vas a dar cuenta de que no eres quien crees que eres. Eres apenas el resultado de todas las veces que dijiste no, porque temblabas. El miedo es el editor de tu biografía. Tachó los viajes que nunca hiciste, los amores que nunca viviste, los proyectos que nunca iniciaste. Borró tus palabras cuando ibas a hablar. Se rió en tu cara cuando ibas a saltar. Es tan eficiente que ni siquiera necesitas que alguien te prohíba nada. Ya te censuras solo. Como escribió Sartre, el infierno son los otros. Mentira a medias. El infierno eres tú mirándote en el espejo y obedeciendo a un carcelero invisible. Haz memoria. Cada decisión grande que tomaste tuvo miedo detrás. Elegiste la carrera que parecía segura. Te quedaste en una relación muerta porque te dio pánico estar solo. Callaste verdades porque temías incomodar. Y mientras tanto, la versión de ti que no tiene miedo se quedó en un rincón, mirando cómo malgastabas la vida obedeciendo a fantasmas. Y no creas que hablo de miedos dramáticos, de guerras o cárceles. Hablo del miedo cotidiano. Al qué dirán, al rechazo, a fallar, a perder lo poco que tienes, a no ser suficiente. Ese miedo microscópico es el que te programa todos los días. Y lo peor es que lo llamas prudencia, lo llamas responsabilidad, lo llamas realismo. Pero no es realismo. Es cobardía vestida de lógica. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? Serías alguien que dice lo que piensa, en vez de tragárselo hasta enfermar. Serías alguien que toma decisiones aunque duelan. Serías alguien que se levanta del puto sillón y arriesga, aunque fracase. Pero no lo eres, porque el miedo te tiene de rodillas. Fíjate en algo. Casi todo lo que consumes es miedo enlatado. Las noticias, las redes, la publicidad. Todos viven de recordarte lo frágil que eres. Miedo a quedarte atrás, miedo a envejecer, miedo a no pertenecer. Y tú lo compras, lo bebes, lo masticas, y después lo defiendes como si fuera tuyo. No es tuyo. Es un producto que te vendieron y que aceptaste instalar como sistema operativo. Jung lo llamaba la sombra, esa parte de ti que ocultas porque temes mostrarla. El miedo es el guardián de esa sombra. Te convence de que, si muestras lo que de verdad piensas, serás rechazado. Te convence de que, si haces lo que deseas, vas a perder. Y así vives a medias, mutilado, reduciendo tu vida a lo aceptable, lo correcto, lo seguro. ¿Te das cuenta de lo grotesco? Vives como si tuvieras otra vida de repuesto. Te comportas como si tuvieras tiempo infinito. Y todo porque el miedo te dijo que era más seguro esperar. ¿Esperar qué? ¿Esperar a tener el coraje cuando ya no tengas energía? ¿Esperar el momento perfecto que nunca llega? ¿Esperar a morir arrepentido? Dostoyevsky escribió: el secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive. Y dime, ¿para qué vives tú? ¿Para obedecer al miedo? ¿Para encogerte cada vez que aparece un riesgo? ¿Para llegar al final y darte cuenta de que nunca fuiste más que un actor secundario en tu propia vida? Piénsalo. El miedo es el más grande ladrón de identidad. Ni siquiera sabes quién eres en realidad, porque nunca lo has probado. No sabes cómo suena tu voz sin miedo. No sabes cómo se siente tu cuerpo corriendo hacia lo que quieres en vez de huyendo. No sabes qué podrías crear, amar, destruir o construir si el miedo no estuviera en el volante. Y esa ignorancia es tu cárcel. El miedo te hizo elegir estabilidad sobre libertad. Te hizo elegir aceptación sobre autenticidad. Te hizo elegir comodidad sobre crecimiento.
Y cada una de esas elecciones construyó la jaula donde ahora te golpeas contra los barrotes, convencido de que es la vida adulta. No, no es la vida. Es la vida bajo dictadura. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? Esa es la pregunta que te rompe porque sabes que no tienes respuesta. Y no la tienes porque nunca lo has intentado. Has vivido obedeciendo a una emoción que se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Pero no es nada de eso. Es la voz que te mantiene pequeño, útil, inofensivo. El miedo no se vence rezando. No se vence leyendo frases motivacionales. Se vence enfrentándolo de frente, arrancándole la máscara, probando lo que más temes y descubriendo que no te mata. Todo lo demás son cuentos. Lo sabías de niño cuando saltaste la primera vez al agua. Lo olvidaste de adulto porque aprendiste a quedarte en la orilla. Así que la pregunta vuelve como un martillo. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? Y la respuesta es cruel. No lo sabes. Y mientras no lo sepas, sigues encadenado. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? Vamos a ser claros. No hablamos de un miedo individual, ese que te impide hablarle a alguien o renunciar a un trabajo. Hablamos de una maquinaria invisible que lleva siglos domesticándote. El miedo no solo está en ti, está en todo lo que te rodea. Es la herramienta favorita del poder. Mira a tu alrededor. Noticias, política, religión, publicidad. Todo se sostiene sobre el miedo. Miedo a perder el empleo, miedo a enfermar, miedo al castigo divino, miedo a quedarte atrás, miedo a no ser aceptado. No necesitas grilletes en los tobillos, porque ya vives encadenado en la mente. El miedo es la prisión perfecta. Te obliga a obedecer sin que nadie te apunte con un arma. El miedo es rentable. A los gobiernos les da obediencia. A las empresas les da consumidores ansiosos, a las religiones les da fieles arrodillados, a las redes sociales les da clics interminables. Tú crees que decides, pero tus elecciones están dictadas por la amenaza constante de lo que puede pasar si no cumples el guión. No es prudencia, es control disfrazado de normalidad. Y lo peor es que lo normalizas. Dices que es así la vida. Te conformas con trabajos mediocres, con relaciones que ya no amas, con rutinas que te matan poco a poco. Todo porque el miedo te convenció de que la alternativa es peor. Mejor seguir esclavizado que arriesgar la incertidumbre. Eso no es vivir, es sobrevivir en piloto automático. Piensa en esto. ¿Cuánto de tu día a día está dirigido por lo que quieres y cuánto por lo que temes perder? Si eres honesto, verás que la balanza está inclinada. No trabajas donde trabajas porque lo amas, sino porque temes quedarte sin dinero. No permaneces con ciertas personas porque te hacen crecer, sino porque temes estar solo. No sigues ciertos hábitos porque te nutran, sino porque temes el rechazo de los demás. El miedo es el verdadero jefe de tu vida. La cultura lo sabe, por eso glorifica la seguridad. El seguro médico, el contrato fijo, la pareja estable, la hipoteca, todo es una red de supuestas garantías para calmar tu miedo. Pero esas garantías no son reales, son barrotes pintados de colores. Y tú agradeces por vivir dentro de la jaula, como si fuera libertad. Nietzsche despreciaba a los que vivían como rebaño. Y dime, ¿qué otra cosa es el rebaño sino un grupo de individuos movidos por el mismo miedo? El miedo a desentonar, el miedo a sobresalir, el miedo a ser distinto. Así se fabrican las masas, no con esperanza, sino con temor. La publicidad no te vende productos, te vende protección contra tus miedos. Te dice que compres un coche para no parecer fracasado. Te dice que compres cosméticos para no envejecer. Te dice que viajes para no ser irrelevante.
Y tú obedeces, convencido de que elegiste libremente. No elegiste. Reaccionaste al miedo que te inyectaron. La religión no siempre predica amor, predica miedo. Miedo al infierno, miedo al castigo, miedo a la condena. Y por miedo te arrodillas, aunque por dentro no creas del todo. El miedo convierte a los hombres en fieles que obedecen sin preguntar. La política no se gana con ideas, se gana con miedo. Campañas que te repiten que si no votas por ellos, vendrá la ruina, la crisis, el caos. Y tú votas, no por convicción, sino por temor a perder lo poco que tienes. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? Serías ingobernable, y eso aterra al sistema. Porque un hombre sin miedo no compra compulsivamente, no se arrodilla, no vota por amenazas. Un hombre sin miedo se convierte en alguien imposible de domesticar. Por eso necesitan mantenerte temblando. George Orwell lo retrató en 1984. El Gran Hermano no se sostenía en amor ni en prosperidad. Se sostenía en miedo. Y aunque pienses que eso era ficción, abre los ojos. Hoy no necesitas cámaras en cada esquina. Llevas el miedo instalado en el bolsillo, en tu teléfono, en cada maldito scroll que haces. El miedo es tan eficaz que ya no necesita demostrarse. Basta con la posibilidad. No necesitas que te despidan para obedecer. Basta el miedo al despido. No necesitas que te rechacen para callar. Basta el miedo al rechazo. No necesitas que te castiguen para arrodillarte. Basta el miedo al castigo. El miedo no se mide en hechos, se mide en expectativas. Y tú vives atrapado en esa anticipación, sin darte cuenta de que ya estás controlado. Pregúntatelo. ¿Cuántas de tus decisiones serían distintas si no hubiera miedo de fondo? ¿Estarías en el mismo trabajo, en la misma relación, en la misma ciudad, con los mismos amigos? Lo sabes. El miedo es el pegamento que mantiene pegada una vida que no elegiste. Y lo más duro, ni siquiera te rebelas, porque el miedo también te dice que rebelarte es peligroso. Así de perfecto es el sistema. Has llegado a creer que ser libre es demasiado arriesgado, demasiado caro, demasiado solitario. Entonces bajas la cabeza, sonríes, trabajas, consumes, te casas, repites y mueres obediente. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? Esa pregunta no es un eslogan, es dinamita, porque si de verdad la respondes, el sistema se tambalea, y por eso nunca quieren que la contestes. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? Te lo repito porque todavía no lo entiendes. El miedo no solo te roba experiencias, no solo te hace obedecer al sistema, te roba a ti mismo. Tu identidad entera es una máscara construida con miedo. Lo que crees que eres, en gran parte, no es más que una respuesta a amenazas reales o inventadas. Mira de cerca. ¿Por qué hablas como hablas? ¿Por qué te vistes como te vistes? ¿Por qué escondes ciertas opiniones y exageras otras? ¿Por qué aprendiste a adaptarte al miedo, al rechazo, al ridículo, al abandono? Te moldeaste para ser aceptable, para que no te señalaran, para que no te expulsaran del grupo. Lo llamas personalidad, pero es supervivencia disfrazada. Desde niño lo sabes. Te enseñaron a obedecer porque el castigo estaba siempre al acecho. No llorar, no gritar, no cuestionar. Sonreír aunque no quisieras. Y aprendiste rápido que mostrarte auténtico era peligroso. Desde ahí empezaste a amputar pedazos de ti. Guardaste tu rabia, escondiste tu curiosidad, disfrazaste tu deseo. Creíste que estabas creciendo, pero en realidad estabas desapareciendo. Carl Jung lo explicó con precisión. La sombra es aquello que uno no quiere ser. Y pregúntate, ¿qué tanto de tu yo actual es solo la parte que quedó después de esconder tu sombra? Eres el resultado de una mutilación constante.
El miedo te cortó en pedazos hasta dejar solo la versión más inofensiva de ti. Lo ves todos los días. Gente que nunca dice lo que piensa por miedo a quedar mal. Personas que trabajan en lo que odian por miedo a fallar en lo que aman. Relaciones que se mantienen vivas a la fuerza, por miedo a la soledad. Identidades completas construidas no sobre deseo, sino sobre pánico. Es grotesco. Somos una sociedad de actores interpretando papeles escritos por el miedo. Mira tus decisiones más íntimas. ¿Cuántas veces elegiste lo que querías de verdad? ¿Y cuántas veces elegiste lo que te daba seguridad? El miedo te hizo estudiar algo práctico en lugar de lo que te movía. Te hizo callar cuando amabas a alguien. Te hizo traicionarte en 1000 formas pequeñas que hoy llamas madurar. Y todo eso moldeó tu identidad. No eres libre, eres el resultado de tus renuncias. El miedo no solo te domesticó, te convenció de que esa domesticación era tu esencia. Te miras al espejo y dices, así soy. No, así es como el miedo te dejó después de triturarte. La autenticidad que pudo haber existido en ti está enterrada bajo capas de prudencia, de lógica, de obediencia. Por eso cuando te preguntas, ¿quién soy?, la respuesta es confusa, porque en el fondo lo sabes. Tu yo verdadero nunca tuvo espacio para nacer. Fuiste educado a golpes de miedo y programado con amenazas. Y ahora, de adulto, vives como si fueras un personaje en piloto automático. La cultura lo refuerza. Te dicen, sé responsable, no arriesgues, no salgas de la fila. El miedo se volvió sinónimo de madurez, y lo compraste. Creíste que tener miedo y obedecerlo era ser adulto. No es adultez, es sumisión. El verdadero adulto no es el que vive seguro, es el que vive real, aunque tiemble. Mira la paradoja. El miedo siempre te prometió protección, pero lo único que te dio fue una identidad de segunda mano. Te protegió del dolor del rechazo, pero te condenó a no saber quién serías sin cadenas. Te protegió del fracaso, pero te condenó a no tener victorias propias. Te protegió de la soledad, pero te condenó a rodearte de gente que ni siquiera te conoce de verdad. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? No lo sabes porque nunca lo has probado. Has vivido representando un papel que ni siquiera escribiste tú. Has sido la versión aceptable de ti mismo, nunca la versión brutalmente honesta. Y esa es la mayor tragedia. Llegas al final de tu vida sin haber conocido a la persona que pudiste haber sido. Nietzsche hablaba del Übermensch, el superhombre, no como alguien perfecto, sino como alguien que crea sus propios valores en lugar de obedecer a los del rebaño. ¿Sabes por qué nunca te acercas a eso? Porque el miedo te encierra en el rebaño. No quieres que te miren raro, no quieres ser señalado, no quieres estar solo. Entonces eliges ser mediocre con compañía antes que auténtico en soledad. El miedo te roba incluso lo más íntimo, tu deseo. ¿Cuántas veces quisiste algo con el corazón y lo mataste en silencio porque no se veía seguro? Ahí murió tu deseo real. Lo cambiaste por deseos prestados, lo que la sociedad aplaude, lo que tu familia espera, lo que no causa problemas. Y te convences de que lo quieres, pero por dentro sabes que no. Eso es lo más duro. El miedo no solo controla lo que haces, sino lo que dices que quieres. Te hizo creer que elegías, cuando en realidad solo reaccionabas. Te convenció de que eras tú, cuando en realidad eras él con tu cara. Pregúntatelo de nuevo, sin anestesia. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? ¿Qué dirías que nunca dijiste? ¿Qué harías que siempre pospusiste? ¿A quién amarías de verdad? ¿Qué vida estarías viviendo ahora? Y mientras no respondas con acciones, no sabrás quién eres.
solo sabrás quién fue tu miedo. Llegaste hasta aquí. Ya no hay excusas. Ya viste cómo el miedo diseña tus días, cómo controla tus decisiones, cómo te robó tu identidad y la reemplazó por una máscara. Ya sabes que no eres libre. Ahora queda la pregunta que quema. ¿Vas a seguir viviendo como un esclavo del miedo o vas a arrancarte las cadenas aunque te sangre la piel? Te voy a decir algo que nadie quiere escuchar. No existe un momento en el que el miedo desaparece. No hay un día en que te levantas y ya no tienes miedo. El miedo va a seguir ahí, como una sombra pegada a tu espalda. La diferencia es que puedes dejar de obedecerlo. Eso es romperlo. No matarlo, no puedes, sino dejar de tomarlo como ley. Romper el miedo no es un acto heroico. No es saltar de un puente ni hacer cosas extremas. Romper el miedo es mucho más difícil y mucho menos glamoroso. Es decir la verdad cuando tiemblas. Es renunciar al trabajo que te mata aunque no sepas qué viene después. Es terminar la relación que ya no es amor aunque te quedes solo. Es hacer lo que dices que vas a hacer aunque nadie te aplauda. Es elegir autenticidad sobre aceptación una y otra vez. El miedo no se combate con discursos, se combate con acciones, y cada acción que tomas en dirección a tu autenticidad es un ladrillo que le quitas a su cárcel. No hay otra forma, no hay atajo, no hay ritual secreto. Cada día es una batalla pequeña en la que eliges quién manda, tú o tu miedo. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? No vas a saberlo pensando, lo vas a saber haciéndolo, probando, fallando, diciendo lo que siempre callaste, mostrando lo que escondiste, arriesgando lo que el miedo te dijo que no podías perder. Es ahí donde aparece tu verdadero yo, no antes. La mayoría no lo hace porque es más fácil seguir con la máscara. Vivir en piloto automático duele menos que romperse a uno mismo para reconstruirse. Por eso tantos llegan al final con vidas prestadas. Son sombras, no personas. Y aunque suenen frases bonitas en sus funerales, ellos saben, en el último segundo, que nunca fueron libres. Nietzsche lo dejó claro. El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero ese porqué tiene que ser tuyo. No el que te vendieron, no el que heredaste, el tuyo. Y encontrarlo es doloroso porque tendrás que romper todo lo que no eres tú. Tendrás que decirle adiós a amistades, hábitos, trabajos, creencias. Tendrás que destruir las estructuras que te protegían, aunque se sienta como morir. Y en un sentido sí es morir. Morir al personaje, morir al esclavo, morir a la identidad que el miedo fabricó para ti. Lo que queda es incómodo. No tienes guión, no tienes aplausos, no tienes certezas, solo tienes autenticidad. Eso es libertad. Y sí, da vértigo. Pero ese vértigo es vida. El miedo siempre te prometió seguridad a cambio de tu alma. Ahora sabes el precio. ¿Lo vas a seguir pagando? ¿Vas a seguir levantándote cada día para interpretar un papel que no escribiste? ¿Para complacer a un sistema que te usa como combustible? ¿Para irte a la tumba sin saber quién fuiste de verdad? ¿O vas a elegir algo diferente, levantarte y empezar a actuar sin pedir permiso? Hablar sin pedir disculpas por existir. Elegir tus batallas aunque te cuesten. Construir una vida que no necesite anestesia. Ser alguien que, aunque tiemble, no se arrodilla. Eso es romper el miedo. Eso es empezar a vivir. La verdad es esta. Vas a tener miedo toda tu vida. La pregunta no es si lo tendrás, sino si va a ser tu amo o tu compañero. Puedes dejar que te dirija como hasta ahora, o puedes mirarlo a la cara y caminar igual. Esa es la única diferencia entre una vida auténtica y una vida prestada. En Braveheart, antes de ser ejecutado, William Wallace grita libertad sabiendo que va a morir.
Esa escena está sobreactuada para Hollywood, pero guarda una verdad. El miedo puede matarte, pero no puede obligarte a traicionarte si no le obedeces. Esa es la única victoria posible. Así que la pregunta vuelve por última vez, pero ahora sin adornos, sin eslogan, sin motivación barata, solo como un golpe en la cara. ¿Quién serías si no tuvieras miedo? La respuesta no es una frase. La respuesta es tu vida de ahora en adelante. O sigues siendo otro, o te arriesgas a ser tú. No hay más opciones.